Según el artículo 146 de la Constitución, por cumplirse 3 meses de falta definitiva, Jorge Glass dejará de ser vicepresidente de la República el 3 de enero, según el artículo 145 de la Constitución. Numeral 5 de la Corte Constitucional debe comprobarlo y la Asamblea Nacional declararlo por mayoría de 2/3. Y según el artículo 150, la Asamblea elegirá al nuevo vicepresidente por mayoría de la mitad más uno de terna que envíe el presidente de la República. Y si no se pronuncia la Asamblea en 30 días, se entenderá elegida la primera persona de la terna. Está con nosotros Guillermo Lasso, ex candidato presidencial por la Alianza Creo Suma. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, a sus órdenes. De acuerdo al mandato popular, ¿le corresponde a miembros de Alianza País integrar la terna o como señal de que termina la era de la confrontación podría ser un ciudadano independiente el que encabece la terna? Bien, Alfredo, yo creo que lo importante es decirle al país lo que hemos venido señalando durante los últimos meses y es lo que reafirmamos ahora. Alianza País gobierna el Ecuador ya 11 años el próximo 15 de enero. 10 años bajo esa cara prepotente de Rafael Correa y los últimos 7 meses bajo una cara amable. Pero detrás de esa cara amable continúa el mismo modelo político concentrador de las instituciones del Estado, de Alianza País, y también el mismo modelo económico que lo que busca es sostener un Estado muy grande para gastar, malgastar y hasta, como sabemos ahora, financiar la corrupción de algunos funcionarios de Alianza País. Respecto a la pregunta que le hice, puesto que está relacionada con lo que usted señala, ¿qué opina? Bueno, lo que yo opino es que el presidente de la República tendrá que enviar una terna a la Asamblea Nacional y sin duda alguna será una terna que corresponda a algunos militantes de Alianza País, salvo que él quiera dar una verdadera señal de cambio con un vicepresidente que entienda de economía y que realmente lo apoye en la gestión de un gobierno que en 7 meses no ha hecho nada más que enviar una ley mal llamada de reactivación económica que sería bien llamada una ley de recaudación de más dinero de los ciudadanos para el gobierno. Usted apoya 7 veces sí a la consulta popular, pese a que el contenido de la consulta es diminuto en cuanto a revocar los 2 paquetazos de enmiendas constitucionales del correísmo. ¿Considera suficiente terminar con la reelección presidencial indefinida? No es suficiente, Alfredo, en nuestra propuesta de campaña. Es más, desde el año 2014, cuando Correa presentó su pretensión de reelección indefinida, nosotros lideramos un movimiento ciudadano y político llamado Compromiso Ecuador, que salió a las calles de todas las ciudades del país para insistir por esa consulta popular. Ya vimos el atropello de Correa al aprobar ese paquete de enmiendas a través de su mayoría en Asamblea Nacional. Nosotros, no obstante, incluimos en nuestra propuesta de campaña la consulta popular con temas como la reelección indefinida, el Consejo de Participación Ciudadana, la ley de comunicación, que no ha sido incluida en esta ocasión, pero que hemos presentado un proyecto alternativo en la Asamblea Nacional a través del asambleísta Lourdes Cuesta. Pero sin duda alguna apoyamos la consulta popular porque tiene 3 temas fundamentales propuestos por nosotros, como echar atrás la reelección indefinida que atenta a la democracia, el Consejo de Participación Ciudadana, sobre lo cual yo quiero en esta entrevista hacer una advertencia a todo el Ecuador. Está bien decir sí al Consejo de Participación Ciudadana, pero cuidado, se interpreta que es pasar la mano, el poder de las manos de Correa a las manos de Moreno. No, la sociedad civil tiene que estar muy activa con su capacidad de veto para evitar que regresen los Polit y los Chiriboga a las funciones de control y fiscalización del Estado. Bueno, eso también depende de los líderes de la oposición. Ahora, respecto a la reelección indefinida, en efecto, usted hizo campaña por la reelección indefinida, contra la reelección indefinida, y fue el beneficiario, puesto que pudo ser candidato
mientras Rafael Correa se retiraba, se tomó un año sabático que aparentemente va a ser más largo que eso. Pero usted eventualmente ahora no se podría beneficiar porque la Asamblea dictó una ley inhabilitando las candidaturas de quienes tengan activos o inversiones en paraísos fiscales. ¿Tiene usted ese impedimento? A ver, en primer lugar, Alfredo, nosotros hicimos campaña contra la reelección indefinida. Y Correa se vio obligado por la presión de los ciudadanos a incluir una transitoria que impidió su participación gracias a la lucha de los ciudadanos ecuatorianos. Ahora, claro, con respecto a la ley que usted menciona, sin duda alguna hay mucho tiempo donde sucederán muchas cosas que sin duda alguna, si el movimiento decide, el movimiento o alguna alianza decide mi participación en el 2021, pues lo haremos, Alfredo. Usted fue el único ex candidato presidencial no invitado a dialogar en Carondelet, ni creo tampoco ha participado en las rondas de diálogos, pero por principio democrático cree en el diálogo y así lo planteaba en la campaña. ¿Qué opina de los diálogos de Lenín Moreno? Bueno, por principio democrático yo creo en los diálogos, sin duda alguna. Un gobierno, un político, la oposición, tienen la obligación de escuchar a los ciudadanos y conversar con ellos. Pero lastimosamente el diálogo planteado por Moreno se vino barra abajo, como una tarima que se desarma con las declaraciones del señor Mangas, secretario de la presidencia, que dijo que no, que era una estratagema para calmar a la sociedad y enfrentar esta acusación de fraude y que por lo tanto no iba a haber ningún cambio, le dijo a sus compañeros. Y además dijo que había hablado con sectores de la oposición, que no es creo, para advertirles que no podían permitir que el opositor sea Guillermo Lasso. Por lo tanto, ahí queda claro que el diálogo no es sino un hecho artificial para calmar a la sociedad, lo dicen ellos mismos. Y en segundo lugar, queda claro que la no invitación a Creo y a Lasso obedece a la decisión de que no pueden permitir el fortalecimiento de esta, la única oposición a Alianza País. Yo insisto en esto, Alianza País, para que quede claro que hoy lo que vive el Ecuador es la misma jeringa con distinto bitoque. Quedó claro que el único opositor considerado por ellos es Creo y Guillermo Lasso. Pero Mangas no solamente decía eso, sino que eventualmente, viendo Correa que usted iba a ganar, prefería que usted llegue al poder en vez de Lenín Moreno, porque para él era más fácil boicotearlo, teniendo como tenía todos los poderes del Estado y que no le hubiera sido posible gobernar porque todo hubiera sido boicoteado. Las declaraciones de Mangas son muy graves, muy graves. En un país verdaderamente democrático, donde las funciones del Estado funcionan en función del interés ciudadano, el señor Mangas debió haber sido llamado a la Fiscalía y llamado también, como lo hizo el asambleísta de Creo, Homero Castañer, a un juicio político a la Asamblea Nacional. Porque tiene que explicar esto del fraude. Dice, no ganamos la primera vuelta, no ganamos la segunda vuelta y señores, tuvimos que hacer cosas para ganar las elecciones. En la Fiscalía tiene que explicar qué cosas hicieron para ganar las elecciones. Y no podemos dejar sueltas las declaraciones del señor Mangas sin vincularlas con la última decisión de aquel juez o jueza que sobreseyó a Sedatos. Es decir, las cifras de Sedatos el 2 de abril que fueron cuestionadas por Alianza País a través de un juicio planteado por la actual ministra de Justicia, resulta ahora que son cifras verdaderas de acuerdo con un juez. Por lo tanto, son muy graves las declaraciones. Además, declaraciones de que pactaron con otros sectores de la oposición, que sin duda alguna tienen que aclararnos cuáles fueron para que los ciudadanos sepan realmente quiénes sí defendemos el interés de los ciudadanos y quienes juegan con aparentes posiciones y con pactos de trastienda por debajo de la mesa y a oscuras, de espaldas a los ciudadanos. Bueno, los hechos son los que hablan y eso no se necesita que ellos lo digan. Todo el mundo se da cuenta. Ahora, formalmente la oposición al presidente Lenín Moreno la ejecuta el ala correísta de Alianza País.
algunos legisladores de Creo han tomado iniciativas personales de oposición. ¿Cómo ubica políticamente a Creo frente al gobierno de Lenín Moreno, si por un lado dice que el diálogo se ha caído y por otro lado apoyó 7 veces sí la consulta, que es producto del diálogo? Bueno, yo creo que ya expliqué lo de la consulta, Alfredo, que recoge muchas de nuestras luchas y nuestras ideas desde el año 2014. E independientemente de quién suscriba el llamado a la consulta, tenemos que ser coherentes en apoyar al menos estas 3 preguntas fundamentales de la consulta popular: reelección indefinida, Consejo de Participación Ciudadana con la reserva que acabo de mencionar y luego la derogatoria de la ley de la plusvalía. ¿Qué hace falta en esa consulta? La ley de comunicación. Pero ya Creo, por iniciativa de Creo, no es iniciativa individual de los asambleístas, sino del movimiento Creo, llevada a cabo en este caso por Lourdes Cuesta, se ha presentado un proyecto de ley de comunicación que en lo fundamental deroga la actual ley de comunicación que ha actuado, como ya sabemos, como una mordaza sobre la sociedad ecuatoriana. Y luego se han tomado iniciativas, por ejemplo, el juicio político al vicepresidente Glass es un juicio político planteado por la oposición, pero liderado por Roberto Gómez Alcíbar, presidente de la bancada de la Unidad por el Cambio. Pero parece que no habrá juicio. ¿Cómo que no va a haber juicio? Pues ya ha sido aprobado por el CAL, hoy el trámite está en la Corte Constitucional y obviamente no creo que ellos se burlen de la presión ciudadana, donde será necesario el juicio político y la destitución para que quede en la historia escrito que esa Asamblea Nacional, liderada por la oposición, logró ese juicio político al vicepresidente de la República. Por lo tanto, el movimiento Creo está actuando como opositor y yo quiero decir bien claro, no caigamos en el engaño de Alianza País. Quieren vendernos el fraude de que son gobierno y también oposición. No, señor, la oposición la lidera el movimiento Creo, como lo hemos visto claramente en las acciones en la Asamblea Nacional y también con las movilizaciones de distintos actores de Creo en las calles para plantear y reclamar, por ejemplo, cosas como las declaraciones del señor Mangas, que debe ser llamado a la Fiscalía, como por ejemplo el llamado al exministro de Educación Augusto Espinosa, que lo protegió Alianza País y no permitió ese juicio político para que rindiera declaraciones sobre los hechos de abusos sexuales en escuelas y colegios del Ecuador. Y hoy yo quiero hacer un llamado al fiscal de la Nación. Para cerrar, se nos acaba el tiempo. Para cerrar, señor fiscal, llame al presidente Lenín Moreno. Sus declaraciones han sido muy graves al decir que es espeluznante la corrupción correísta y que Correa se hizo de la vista gorda. ¿Cuáles son las razones que tiene para decir eso? No es posible que tiren la piedra y escondan la mano y hagan un show de lucha contra la corrupción. No, señor, tiene que ir a la Fiscalía. Y para concluir, Alfredo, con un poquito de más calma, a usted y a todos los televidentes les quiero desear una feliz Navidad. Igualmente, Guillermo. Gracias. Guillermo Lazo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.